Bueno, después de escuchar a esta mamá, a Analía, habrán leído en la placa, antes de la pausa, este dato que nos pone la piel de gallina, ¿no? Que la mitad de los chicos menores de 1 año que mueren en la Argentina son prematuros. Y podrían no morir muchísimos de estos chicos. Y acá hay 2 mamás, además de Analía, de chicos prematuros que están lo más bien. Y en el país no se hace todo lo que se podría hacer, por más que haya tantos médicos que trabajen hace tantos años en esto y programas. Y Patricia tuvo en la semana número 28 a su hija Alegría. Alegría. Que ya le avisaron que iba a ser prematura. No, no, para nada. ¿Fue una sorpresa? Absoluta, dramática. Y yo la escuchaba y es muy parecida, o sea, romper bolsa la noche anterior. Yo nunca había hecho, todavía no había ido a los cursillos de parto, nada, porque no estaba preparada, y pensé que me había hecho pis, porque me había reído mucho durante el día. y me dejé estar, hasta que me empecé a sentir mal. Pasaron 8 horas, llegué a la guardia y bueno, se precipitó la cesárea. En 25 minutos resolvieron su nacimiento. Hubo un momento que yo creo que fue el peor momento de mi vida, que es empiezan a buscar los latidos con el ecógrafo, y entonces el médico dice no hay latidos, y yo pensé se murió. Yo a partir de ese momento quedé anulada como persona, no podía reaccionar, y no, era que no andaba el enchufe del ecógrafo. Entonces después trajeron esa vieja cornetita y así se dieron cuenta que estaba viva. Y bueno. Ay, no puede ser un enchufe. No puede ser, no lo podemos creer. Sí. No lo podemos creer. Pasa. Patricia Suárez es escritora, la vamos a presentar porque es premio Clarín de novela 2003 por su obra Perdida en el momento. Y vos sabés que lo único que yo digo, estas cosas del azar, ¿no? El día anterior a que en el nacimiento de mi hija yo había escrito esta novela y la había llevado al concurso, la había presentado al concurso. Y ella nació al otro día. Yo, por supuesto, no sabía que me iba a ganar el premio. Y el día que me lo gané, creo que fue el día que me saqué la faja de la cesárea por primera vez. Así que yo creo que está ligado a esta cosa con la escritura. ¿Cómo son los bebés prematuros, Patricia? Ay, son... Además de chiquititos. Como una mojarrita. Es como una muy mojarrita, chiquititos. sí. Muy chiquititos. Un gatito que se mueve, ¿no? ¿Cómo lo trataron a tu bebé? No, muy bien, y la gente, digo, incluso en este momento tan trágico me decían cuánto pesa, yo ya no podía pensar, pero me decían, nosotros salvamos bebés de 450 gramos en adelante, o sea, no, pero yo ya no podía pensar. Pero si hay algo de lo que lamento que haya sucedido, mi hija estuvo internada 40 días, que fueron 40 días en el desierto, y durante esos días estuvo muchos días en terapia intensiva porque no había cunas en la terapia intermedia, y yo lo único que quería era entrar y tocarla. ¿Y qué sentiste cuando Analía contó esta historia? No, mucha similitud del momento. Si bien, por supuesto, no es una historia tan trágica y esto, pero en el... ¿En qué? En el temor a la muerte de tu hijo. Que se te muera tu hijo. Es lo que más temes y es lo que no podés verbalizar. Vamos a contar que Liliana, que es médica especialista en ginecología, en obstetricia, exdirectora y jefe de departamento infanto-juvenil en el Hospital Fernández, profesora titular de obstetricia de la carrera de medicina, directora de la carrera de doctorado en ciencias de la salud de la Fundación Barceló. ¿Qué le falta a nuestro país para que las maternidades sean seguras y se pueda tener un hijo y lo cuiden, pese lo que pese? Las situaciones, en primer lugar, que suceden en las maternidades y que suceden alrededor del nacimiento, tienen que ver con varias problemáticas, que una tiene que ver con la historia de nuestro país. O sea, todo aquello que impacta socioeconómicamente en el país impacta a nivel de la maternidad y de la familia. ¿Por qué? Porque la gente está mal, porque la gente tiene problemas serios, y hemos tenido, a través de las épocas de crisis, invasión realmente de pacientes en los hospitales públicos, porque lógicamente se han caído de los sistemas. En fin, los hospitales a veces públicos se sienten sobrepasados de trabajo a nivel de todo el país, porque yo recorro la República Argentina, tengo colegas en todo el país y reconozco que los colegas de la República Argentina, sean neonatólogos, obstetras, quienes sean, todos estamos luchando para el mejor bienestar de madre y niño. Por supuesto que suceden situaciones, y por supuesto yo escuchaba cuando ella decía del enchufe, quizá nadie pueda llegar a comprender lo que nosotros sentimos desde el lado del profesional
Cuando la señora llega a nosotros, ya sea en nuestro consultorio, en el hospital, donde sea, que estamos tan involucrados y dice, no siento mover a mi bebé, o tiene contracciones fuertes, o vemos una hemorragia. Somos nosotros los primeros que tenemos una terrible taquicardia que nadie la va a notar. Siempre decimos, los obstetras se mueren mucho de ataques al corazón, o sea, infartos, porque el estrés que para nosotros pasamos en ese momento, que tenemos dos vidas por delante, la mamá y el bebé. Le vamos a preguntar a Bernardo Chomsky, que es neonatólogo y jefe, además de ex jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Argerich y coordinador de la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, el Niño y el Recién Nacido, de Asumen, cuáles son las deficiencias que denuncian en este 50% de maternidades, cuando las denuncian, los requisitos mínimos que no se cumplen, cuáles son y que atentan contra la atención de la mamá y del niño, o de la calidad de la atención. Las condiciones CONE, que son estas condiciones esenciales establecidas para las maternidades, se cumplen bastante bien en las maternidades que tienen mayores números de partos, y cada vez se va cumpliendo menos en la medida que uno va descendiendo en la escala del número de partos. Y cuando uno habla condiciones CONE, se está refiriendo que sean maternidades que tienen quirófano, que tengan anestesista, que tengan traslado adecuado, que tengan condiciones adecuadas para atender un recién nacido, por lo menos todo lo que significa reanimación, calor, etcétera, y que tengan condiciones adecuadas para atender a una mujer embarazada con patología, como por ejemplo shock o sepsis. Ahora, uno dice, bueno, ¿qué es? ¿La mortalidad infantil es muy alta o muy baja? Y para nuestro gusto es alta, porque creo que se podría bajar más. ¿Y cuáles son las dificultades? Las dificultades que uno ve así, grosso modo, es un problema de organización de la atención materno-infantil. Organización, yo me refiero que hay una enorme dispersión de recursos, una enorme de recursos técnicos, una enorme dispersión de recursos humanos. Ese es el principal problema, es esa enorme dispersión. La solución que nosotros proponemos a eso desde Asumen es la regionalización de la atención materno-infantil. Ese es uno de los grandes problemas. El segundo gran problema, a nuestro ver, es el recurso humano. Ese es uno de los puntos más importantes, no tanto el tema tecnológico ni tanto la capacitación, sino el recurso humano. El problema fundamental es la enorme falta de enfermería que hay en nuestro país. Zulma Ortiz es médica, máster en epidemiología, gestión y políticas de salud, y es especialista en salud para UNICEF y Argentina, de aquí, de nuestro país, y conoce muy bien cómo es la situación del país también. Nos quedamos con lo que dijo Bernardo de la falta de enfermeras, hablábamos antes de falta de parteras, ¿vos coincidís con esta mirada de la doctora Boto, del doctor Chomsky? A ver, creo que se trata de una Argentina para armar, y entre todos podemos tomar la perspectiva de cada uno y plantear, en este caso, la propia y la institucional. En la Argentina hay alrededor de 900 maternidades, espacios donde nacen niños y se atienden mujeres embarazadas. Lo que muestra el informe con claridad es que efectivamente hay lugares donde nacen niños en donde no se están cumpliendo con esas condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Eso puede ser el 54, el 60 o el 70. Mientras haya una maternidad, hay un espacio de mejora. Esas condiciones no necesariamente están atadas a la calidad de la atención, porque pueden existir todas las condiciones, pero si no hay una cultura institucional que esté preparada para garantizar el cumplimiento de los derechos, es insuficiente contar con todos los recursos del tipo de médicos, enfermeras, una ambulancia y antibióticos. O sea, hay una cuestión, y es en parte lo que nosotros estamos tratando de promover desde UNICEF, que tiene que atravesar todo esto, que es la concepción del cumplimiento de derechos. Por ejemplo, el derecho que tiene una madre a acceder a información de cómo está su hijo, el derecho que tiene una madre a estar todo el tiempo cuando está internado, y este tipo de derechos
aún en aquellos lugares en donde están dadas todas las condiciones, hoy tampoco se están cumpliendo. El derecho de un papá de asistir a un parto. Hay algunas provincias, Bernardo estaba sintiendo, donde en algunas maternidades donde no puede el papá asistir, ¿verdad? Y también Analía está diciendo que sí, ¿por qué? Porque no pudo tu marido, Porque ninguno Fabián. de los 5 pudo, no. En ninguno de los 5 partos lo dejaron a tu marido pasar. No, en los sanatorios donde vos tenés una obra social, sí, no hay ningún tipo de problema. En el hospital no. Una vez que vos entrás ahí, olvídate. Pero tampoco que quede la idea que es solo en los sanatorios, porque hay sanatorios No, que no, tampoco lo cumplen, decía ¿no? que O el sea, que tiene obra social, sí. no hay problema en los sanatorios. No, por eso digo, que no quede la idea que en el sector privado esto sí se da, porque hay clínicas privadas en donde no dejan también pasar a los Bueno, yo papás por y cuidarlos. experiencia O sea, de claro. otros, Yo digo, en general, no hay un cumplimiento. Esto lo vimos en la campaña de semana. Hablando de otras cuestiones, ¿no? Sí, que exacto. son también humanas, necesarias, ¿no? Como estar con... Y que no requieren de recursos. Como tener información, pero que no dijiste. requieren de recursos, porque esto es también lo importante. Muchas veces nos quedamos en que si tienen que contratarse la cantidad de enfermeras que se necesitan va a llevar mucho tiempo, que hay que formarlas, que luego que de formarlas hay que contratarlas, que hay que tener los recursos económicos para financiar. Y hay cuestiones que se pueden empezar a hacer ahora mismo sin necesidad de tener estos recursos. La mamá con el papá en el parto, Por ejemplo. Exacto. Sí, ese es Y eso es una cuestión de exactamente lo que organización. escribí hace unas semanas atrás en la página de Luz, que estaría bueno que, así como hay muchas leyes, las cuales no estoy de acuerdo, no veo bien, hay una ley en que, bueno, puede ser que el papá a veces no quiera, pero que un familiar esté, para que no pase lo que pasó, por ejemplo, del cambio de bebés. Todo que vos sepas que es tu bebé, el que estar ahí, lleva. esa seguridad. Y Patricia, que- la mamá con el chico en la incubadora, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Qué siente esa mamá? La sensación que yo tenía era cuando salga de acá no vas a ver que soy la mamá. ¿Cómo vas a ver? Va a querer la mamá, digo, es una cosa, una locura que te da en ese momento, pero va a querer más a la enfermera que la manipula y la cuida y qué sé yo, que a mí, que le pongo los deditos a través del ojo ¿Y de cada buey. cuánto podías verla? Y cuando estaba en terapia, cuando se podía. Porque había otros chicos en situación muy grave y no se podían entrar. Un segundito, Liliana, quiero presentar a Mónica, que está ahí con su hijito. Ustedes verán por ahí dando vuelta al hijito de Mónica Gómez, que tiene todo derecho a circular por Argentina para armar hoy. Y con él es Gabriel, ¿no? Él es Gabriel. El más chiquito. El más chiquito. ¿Tuviste un embarazo de riesgo con él? Muy importante, sí. Tanto es así que perdí el útero. Pero es toda esa base de que se me declaró muy importante la diabetes y la presión alta. Y de todo esto que escuchaste, ¿qué es lo que sentiste cercano de lo que te pasó? Casi todas tienen la razón. A mí me pasa hoy tener la suerte de tener una hija de 26 años y tiene 2 bebés, ¿no? Y con uno, teniendo una clínica justamente privada, por la obra social, no le permitieron al marido participar del parto y tuvo parto normal. Y es cierto que se necesita el apoyo, porque como en el tema de los hospitales se necesita mucho el apoyo familiar. Porque como que hay como tantas peleas por la falta de insumo, el tema de los sueldos, vos entras a un hospital y te están hablando de que están cobrando poco de ello y cuando vos estás esperando una palabra de aliento y no que te estén hablando del sueldo, porque creo que todos pasamos por lo mismo, de diferente manera. Entonces estás esperando la contención de la persona, desde un enfermero, desde el que te registra en la entrada, hasta los médicos. Yo sinceramente he tenido muchas experiencias. Sobre los médicos no tengo más palabras que agradecimiento. Tengo 5 hijos. Mi hija mayor tiene 26 y así van de bajada. Y eso nos pasa casi todos, ¿no? O sea, los médicos son como seres superiores los médicos, que le yo ponen le la puse, fuerza que no existe. Yo le puse el nombre, creo mucho en Dios, y le puse el nombre de ángeles, son ángeles, porque vos desde que entrás, digamos, sea clínica, hospital, según la circunstancia de cada caso, a veces es muy burocrático todo, pero cuando vos llegas con tu dolencia mal, destruida, y ves que te van golpeando, hasta llegar realmente al profesional, el profesional es un ángel que te atiende con la mayor de las ternuras, tira todo a la mesa para consolarte, para buscar tu problemática y sacarte adelante. Cuando está, porque no todos no nos olvidemos que diría Liliana, hay anécdotas, lamentablemente, en las que me tocaba mucho, no me tocó, me dio una angustia cuando ella dijo, me resolvieron en 25 minutos el parto y era tan fácil lo mío que era
Y ahí te solamente dejaron a hacerme vos una sola. cesárea y nada más, y sacarla y nada más. Es muy Sí. importante lo que contó Mónica, también lo que agrega, ¿no? La importancia de la familia cerca, no solamente por el miedo al cambio del bebé o el miedo a que nazca muerto, sino No. por la necesidad de la mamá, la necesidad de De apoyo, que vos no de podés, sostén. lamentablemente no podés expresarte a los médicos o a los enfermeros lo que te está pasando. Y solamente ellos saben contenerte y llegar. ¿Y cuál es el ¿entendés? argumento? ¿Por qué no pueden estar? ¿Qué dicen las autoridades en esos casos, en ese tipo de maternidades o de hospitales? Bueno, hay distintas respuestas que recibimos. Por un lado, cuestiones estructurales. Hay espacios insuficientes para que pueda albergar, digamos, a toda la familia, en algunos casos, inclusive la mamá, Sí. como mínimo. Después hay cuestiones de organización que hacen que muchas veces, no solamente por la falta de espacio, sino por la cantidad de profesionales que circulan dentro de la terapia neonatal, no sea fácil que se encuentren todos. Y también hay cuestiones culturales, hay que plantear las cosas como son. Hay una suerte de posicionamiento por parte de los profesionales de la salud que muchas veces ven un riesgo. Yo te escuchaba cuando comentabas que no se quieren arriesgar a hablar, decías. Esta cuestión es cultural y es en respuesta muchas veces a la mala interpretación también y a los prejuicios que la sociedad tiene, del tipo de un médico no se puede equivocar, olvidándose que un médico es un ser humano como cualquier otro que se puede equivocar y que debe haber un sistema que lo ayude, en el caso de que se equivoque, a contener ese error. Este es el punto principal, porque de otra manera se estigmatiza al médico en una posición de no ser humano, de una máquina, y pareciera que no puede uno equivocarse. Yo te diría que yo no utilizo mucho la palabra equivocarse. Yo te diría las dificultades para diagnosticar. Claro. O sea, cualquier no caso- es fácil hacer diagnósticos. A veces la gente también tiene la idea, justamente, la señora dice, Ángeles, te agradezco el decir que nosotros somos ángeles. La verdad que como yo al revés le digo al paciente, no piense que nosotros somos Dios. O sea, nosotros no podemos ver todo y el más allá y ver lo que va a suceder, porque también hay una situación en que en el avance de la electromedicina y en el ver aparatos, la gente piensa que los aparatos dan la respuesta. Los aparatos no dan respuestas. Uno tiene que sumar muchos elementos para poder pensar qué tiene ese paciente, para poder hacer un diagnóstico y luego tomar una conducta que no es sencilla, que no es fácil. Las situaciones contadas muestran las dificultades diagnósticas. Ella tiene el evidentemente. testimonio de distintos diagnósticos. No, y yo ella tengo lo de tiene. todo, Ella porque lo por tiene. ejemplo yo tengo milagros de 14 años hoy y cuando yo tuve la cesárea de milagro, que se me, como que recién la primera vez detectaron una diabetes fetal en ese momento. La nena nació bárbara, qué sé yo, pero resulta que terminó teniendo la bilis muy alta. Yo me traslado a mi casa y cuando voy al hospital cercano, que es el tema mío, el hospital de la zona, me diagnostican una cesárea de urgencia cuando estaba recién operada y la nena trasladarme a la capital porque estaba sana. Y era al revés, porque supuestamente me tenía una infección. Y no, yo estaba sana, como me ven ahora, y la nena tenía la bilis alta. O sea, hubo un mal diagnóstico. Hubo un mal diagnóstico. Cuando yo me refiero a que, porque apuesto más a los médicos que me tocaron buenos médicos en el transcurso de la vida. Entonces como que les pongo que son ángeles, pero sí, me ha tocado vivir esa mala experiencia, que si yo me quedaba y no estaba, ahí está, la contención de mi madre y mi marido, Pero bueno. que dijeron, no, me parece que no es esto, eso, yo hubiera estado adentro de un quirófano innecesariamente. Pero lógicamente son situaciones complejas que surgen de la experiencia de cada uno y de la interpretación también de cada uno, porque bueno, el que está fuera de la medicina a veces no interpreta también algunas conductas que se toman desde la medicina, ¿cierto? Que eso también es importante. Yo cuando decías qué es lo que sucede, en primer lugar, las leyes no resuelven los problemas, las leyes existen hoy, o sea, hay una ley que salió del Congreso de la Nación que es los derechos del paciente, que no solamente de la embarazada ni del niño, sino los derechos del paciente, o sea, el paciente es dueño de su diagnóstico, es dueño de su historia clínica, es dueño de sus análisis, es su persona y todo lo que lo rodea, que por supuesto a veces la gente lo desconoce, y también hay un desconocimiento acerca de una historia de lo que fue la conducta en medicina, o sea, la Pero conducta además, viene de la brujería, del supongamos- brujo que guardaba el secreto, Liliana, o sea, hablemos de la historia médica, Supongamos ¿no? que lo conozca, que Analía supiera esto, pero si no tenía quien preguntarle, ¿y si la dormían? Bueno, esa es otra situación que yo no quiero ingresar en el caso específico de Pero hay Analía, muchos porque otros ella casos, tiene una Liliana. vivencia muy importante, porque Sí. yo tampoco estoy de acuerdo, te vuelvo a decir,
que también está lo que el médico tiene que decir del otro lado, porque también el paciente no puede participar en todo, porque el paciente no puede conocer de medicina, y cuando hay una indicación médica, el paciente lo que tiene que hacer es confiar en los médicos que están atendiéndolo, en el equipo profesional. ¿Y qué pasa en el caso en el que no hay médico? Yo siempre recuerdo las palabras del doctor Miguel Larguía. Miguel Larguía siempre, cuando él lo que dice siempre, y yo tomo esa frase de él siempre, que él dice que la mujer, hablando del embarazo, y la mujer no tiene que llegar al donde llegue y tener todas las condiciones para estar bien atendida. ¿Por qué? Porque uno no puede elegir. La gente sabe que hay hospitales, que hay sanatorios, que hay clínicas. ¿Y qué sabe? No podés, no tenés la capacidad de decir, esto tiene todo, esto no tiene todo. No lo podés saber. Pero vos tenés que llegar a entrar y saber ahí. que está. Hay una situación que la estábamos comentando fuera de cámara. ¿Qué se piensa que es la maternidad? La maternidad está, y voy a decir una palabra muy dura, y esto es en la sociedad. La maternidad está desprestigiada. Cuando se ponen recursos, y se ponen recursos para otras especialidades médicas, donde se pone mucho dinero y nadie piensa cuánto se puso. Mientras que cuando se piensa en la maternidad, se piensa en servicios de baja complejidad, baja inversión de recursos, buscar metodología apropiada de bajo costo. Siempre estamos hablando del bajo costo. Yo lo hablo por haber dirigido durante 5 años un hospital de alta complejidad como el Hospital Fernández, donde siempre digo, todas las especialidades piden lo mejor para la atención de sus pacientes, por lo último que puede dar la medicina. Materno-infantil tiene que hacer exactamente lo mismo, pero no está en los médicos, no está en las obstétricas ni en las enfermeras, está imbuido en la sociedad. Cuando una maternidad inclusive está dentro de un hospital de alta complejidad, cuesta que sea reconocida por UNICEF como amiga de la madre y el niño, porque cuando uno pregunta en la puerta dónde está el piso de maternidad, muchos de los demás de los propios hospital no saben ni siquiera en qué piso queda. Por eso de que, perdón que voy a decir esto sin desprestigiar al señor vigilante, el parto lo puede atender el vigilante de la esquina. Eso es algo vox populi. El parto se puede tener en el colectivo, en el tren. Es algo de baja complejidad. Sí, gracias a Dios, y la supervivencia de la especie humana, los partos, en el 90% de los casos, son de bajo riesgo. Pero el 10% de alto riesgo juega la vida de la mujer. Y después la del niño, por supuesto. Y esto es importante que se tome conciencia en la sociedad. Esto es que fundamental. Es lo que acaba de decir es fundamental. No se le da a la maternidad el lugar que debiera tener. Vamos a compartir auspicios de Argentina para Armar. Victoria Seguros, el servicio y respaldo que usted se merece. Una empresa de la organización Bagó. Creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos y para toda la sociedad. Telefónica. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En Ford no solo fabricamos automotores, también construimos un mejor futuro para todos. Por eso invertimos en educación. ¿Te estás haciendo las preguntas correctas? YAE Business School. Escuela de Preguntas. Presentó Petrobras. De todo lo que escucharon ustedes, mamás, ¿qué es lo que se quedaron pensando? Y yo, lo que dice ella, casi todo, que no parte solamente de los médicos, todo. Deberían tener un poco más de apoyo, y la sociedad creo que... No sé si la sociedad pues está mal informada. Vos fíjate que hoy por hoy, para ir a un lugar de cuidado, las chicas jóvenes, me pasa, porque ya te digo, tengo chicas jóvenes,
Cuesta mucho llegar a que tengan una atención temprana para el tema de la relación sexual, después de los embarazos. Es como que te cierran la puerta en la cara. Entonces después todos se sorprenden como Por que... ejemplo, ¿qué le dicen a alguna de tus hijas o qué les dijeron? No, en el caso de mi hija, mucho no, porque habló más conmigo, creo que fue el ejemplo mío, el decir, se quedó embarazada y fue a tratarse tempranamente, hablamos mucho, somos muy compañeras desde ese lado. Pero es difícil, digamos, como Liliana decía, pueden estar las leyes, pero no se cumplen muchas veces, ¿no? No, la mayoría no. Que tengan información, que tengan información las chicas desde muy chicas. ¿Qué quería decir, Chonqui? Yo creo que es cierto que existen las leyes, pero también hay toda una cultura que hay que modificar, que eso quizás es lo más difícil. Las leyes existen, por ejemplo, el permitir que el padre o algún familiar acompañe a la madre en el momento del parto, eso existe y está establecido, pero que en muchos servicios, la sociedad en general, es toda una cultura que todavía tiene que transformarse. Yo creo que ese es el cambio fundamental. No es que no le parto, sino que ni siquiera el pasillo fuera de la puerta donde está, tres puertas más atrás, ni siquiera ahí porque te sacan con los guardias. Está hablando de 5 partos. No está hablando de un caso, de una anécdota, de 5 partos. En ninguno de los 5 partos el papá Fabián pudo acercarse ni siquiera a la puerta. No, ni siquiera pudo verla la hija muerta, así que... Claro. Y lo más duro además es que las mamás, después si pasa algo, si sale algo mal, nos culpabilizamos. Sí, totalmente. Sí. Tenemos la culpa de algo, ¿no? Sí. Nos sentimos culpables, Justamente. nos sentimos que no hicimos las cosas bien. Creo que a veces es hasta cobertura para los mismos médicos, que los familiares vean que están trabajando, que están haciendo todo, porque a veces pueden pasar cosas y culparle a los propios médicos y no es así. Eso es justamente lo que se promueve con maternidad segura y centrada en la familia. La participación de los padres y de la familia, no solamente para el acompañamiento, sino también para tomar alguna responsabilidad de cuidado, porque el que estén cerca contribuye, en una organización de un servicio donde las enfermeras no son el número suficiente, contribuye justamente a detectar cualquier signo de alarma. Otra cuestión sí es el maltrato, no los médicos, las enfermeras. En que por qué gritaba cuando estuviste haciendo, no gritaba. ¿Cómo? ¿Por qué gritaba ahora cuando lo hiciste no gritaba? Abría las piernas, un montón de agresiones que a veces horribles que vos... Eso sí, yo lo sé por vos, familiares y conocidos del entorno. Lo escuché en todos los partos. A mí no, porque yo no decía ni mu, pero la que gritaba... Yo jamás grité, yo me mordía. Todo hablamos de una cuestión de derechos. Ahí son derechos vulnerados, de respeto. Sí, es horrible porque volvemos a lo mismo. Acá hay una falta de respeto a la embarazada y al embarazo. Totalmente. Es más de que se dé el drama de la vida que proteger a una embarazada. Porque la mayoría de los partos prematuros que estábamos hablando, y los niños pretérminos, son la consecuencia de la no protección de la embarazada. La mujer no tiene derechos laborales, tiene que trabajar hasta último momento, tiene miedo de perder su trabajo, tiene miedo de informar que está embarazada, por miedo a que la dejen en un costado, no la ascienden, pierden la posibilidad de concursar. Estoy hablando de todos los niveles, estoy hablando del nivel de la mujer de trabajo domiciliario, de la mujer que trabaja, la empresaria, la que está trabajando en una empresa importante. El no poder decir que están embarazadas hasta que esto sea evidente. O sea que la cultura está pasando por nuestra sociedad. El valor social, el valor de la embarazada. Cuando estaba embarazada, ¿Cómo? Por ejemplo, yo estaba trabajando cuando me quedé embarazada y bueno, cuando al tiempo yo le conté, me pidió que renuncie y como yo no soy de hacer problema, en realidad si quería no hubiese tenido una obra social. Pero renunciaste. Yo, sí, Patricia, vos querías decir algo hace un rato. Algo que me parece que se nos escapa también, que sé que hay en muchos lugares, pero es que es como grupo de apoyo. O sea, hay gente que tiene a su bebé en neonatología 5 días por ictericia y hay gente que lo tiene meses y meses. ¿Vos lo tuviste 40 días? Sí, por eso lo digo. Y creo que, sé que en hospitales hay grupos de apoyo para padres de prematuros, porque si no estás muy solo. Yo, no, que soy atea, a diferencia de esto, digo, estaba muy sola. Y estamos hablando de eso, de una mamá muy sola, de eso estamos hablando todos de una manera diferente, ¿no? Liliana está diciendo, está sola porque la deja sola la sociedad.
Porque habla mucho y hace poco. Claro, porque justamente por eso digo, es difícil y complejo, ¿no? Sí. Porque las mujeres, yo las entiendo, las acompaño hace muchos años, trabajo en el hospital público hace 40 años y trabajo también en mi consultorio privado, pero veo el mismo tipo de circunstancias y de situaciones en ambos lugares. Las mujeres sufren el embarazo, padecen el embarazo en lugar de ser veneradas por estar embarazadas. Siempre digo, en un país donde necesitamos población, que es un país en crecimiento, un país con gran potencia, necesitamos proteger, amparar, y la embarazada tiene que ser una mujer venerada en la República Argentina. Que no sea un pecado, porque se está convirtiendo en el peor de los pecados estar embarazada. Y eso con respecto al trabajo le pasó a mi hija. Mi hija está trabajando en una empresa y de repente se le complicó el embarazo y las cosas que tuvo que hacer para que no le echaran. Y tener que regresar lo más pronto posible al trabajo, una vez que tuviera su bebé, porque no le coordinaban los tiempos que le habían dado de licencia. Y es triste, porque resulta que el embarazo se le había complicado. Entonces como que no disfrutaste el embarazo. Parece que fuera un pecado mortal estar embarazada. Yo creo que acá hay una cuestión de género que atraviesa toda esta problemática. Es decir, no es una cuestión del embarazo o de la maternidad, es una cuestión de género. O sea, esto se ve también dentro de los profesionales de la salud que son médicas. Ganan menos, hacen más guardias y no ocupan cargos de dirección. O sea, es también parte de lo que la sociedad tiene que hacerse cargo y tenemos todos que ver cómo modificamos esta cuestión. Sí, me quedo porque hay que terminar con esto que dijo Liliana y que resume un poco lo que todos estamos pensando. Hoy es el Día de la Madre. Tantas cosas se dicen, tantas frases hechas, tanto piripipí. Ella decía, se la venera con las palabras, ¿no? Se habla más de lo que se hace. Lo que se debiera hacer es que cada mujer tuviera sus derechos, que cada mujer pudiera vivir con felicidad su embarazo, que cada niño sea seguido y acompañado por su familia y por todos los médicos, porque como bien dijo Liliana, un chico es necesario además en la Argentina poblarla, ya que estamos, ¿no? Siquiera por utilidad, digo. Quienes son helados y fríos y solamente están viendo números y estadísticas, ¿no? En el Día de la Madre habría que ocuparse más de la madre, más que hablar de frases vacías. Si ustedes quieren volver a ver el programa, seguramente van a querer www.tn.com.ar. Estas son algunas de las frases que se dijeron. En muchos casos, cuando hay partos prematuros y nacen bebés de menos de 1 kilo, no los atienden y no dan explicaciones. La familia debe presenciar el parto, no solo para acompañar, sino para tomar alguna responsabilidad y para detectar cualquier signo de alarma. En la Argentina hay más de 900 maternidades. En muchos lugares no se cumplen las condiciones obstétricas y neonatológicas esenciales. Hay una gran desorganización y dispersión de recursos en la atención materno-infantil. Además, faltan parteras y enfermeras. Las maternidades están desprestigiadas. Se cree que el servicio de maternidad es algo de baja complejidad, que no necesita recursos. Hay que tomar conciencia de que en el 10% de los partos complicados se pone en riesgo la salud de la madre y del niño.